Buenas, mi nombre es Ali Baez y yo le voy a hablar de la teoría atómicas en el siglo antes de Demócrito. Expresó la idea de que toda la materia estaba formada por partículas muy pequeñas e indivisibles que llamó átomo, que significa indestructible o indivisible. Pruebas experimentales científicas hicieron aceptar el atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas y elementos compuestos. En el 1808, George Dalton marcó el principios de la química moderna, formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomo. Teorías atómicas de Dalton. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y no se pueden destruir. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masas y propiedades químicas. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto de la relación el número de átomos entre dos. 4. Una relación química implica solo la separación de combinación o reordenamiento de los átomos. Ley de la composición constante. Todas muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proposiciones en masas de los elementos constituyentes. Ley de la proporciones múltiples. Si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que combina de una masa fija al otro mantiene una relación en el número entero. Anthony Laurin Lavoisier, ley de la conservación de la masa, la cual establece que la materia no se crea ni se destruye. La estructura del átomo. Con base en la teoría atómica, Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. El electrón se conoce como electrón a la partícula elemental más ligera que constituye los átomos y presenta la mínima carga de posibilidad eléctrica negativa. También trata de una partícula subatómica que rodea el núcleo del átomo. Los electrones definen las atracciones entre los átomos y generan a través de su movimiento corriente en la mayoría de los metales. Estos fueron descubiertos por el físico británico Joseph John Thomson en 1856-1906, aunque su existencia ya había sido postulada por el científico George Jones en el 1826 y 1911. El protón viene del nombre griego, que es primero, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva que mide 1.6 por 10 sobre los 19. C, igual en valor absoluto y de signo contrario a lo del electrón y una masa en 1836 veces superior a la de un electrón. El neutrón es una partícula eléctricamente neutra de masa de 1.838.4 veces mayor que la del electrón y 1.137.000 veces la del protón. Juntamente con los protones, los neutros son los constitutivos fundamentales del núcleo atómico. El núcleo atómico es el número de cargas positivas elementales o protones que transportan los núcleos de todos los isótopos de un elemento. Número de masa. En química, el número másico o número de la masa es la cual suma del núcleo de protones, el número de neutrones, el núcleo de un átomo, que simboliza en la letra A. El isótopo. Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones pero diferentes números de neutrones. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de estas variedades corresponde a un isótopo diferente. Cada isótopo de un mismo elemento tiene el mismo número de atómicos. El número de atómico corresponde al número de protones en el número de atómico del átomo. El número másico corresponde a la suma de neutrones y protones del núcleo. Los atropos. Dos o más formas del mismo elemento que diferencian sustancias en propiedades químicas. Los antropólogos del cambio, como gráfico, diamantes y furelenos. La tabla teórica. En 1829, el químico alemán de Born realizó el primer intento de establecer una ordenación en los elementos químicos
Fue en 1864 cuando estos intentos dieron sus primeros frutos importantes, cuando Newland estableció la ley de la octava. La tabla períodica. La tabla períodica es una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas. Esta tabla periódica moderna en la que los elementos están acomodados de acuerdo con su número. Mohr y la condensación de agrado. La magnitud sí se describe una cantidad de sustancias relacionada con un número de partículas de esa sustancia. Denomina Mohr en una cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales, exactamente de carbono 12.